Miren, la Biblia es un libro bien sobrenatural. Por principio de cuentas, nosotros le llamamos la Biblia y lo tenemos en un libro, pero en realidad este libro es una biblioteca, porque es un conjunto de libros y de cartas que están escritas a lo largo de un periodo de aproximadamente 1600 años. Y entre 1600 años, hagan de cuenta que es como si en el siglo IV de nuestra era se hubiera empezado a escribir la Biblia. Pero no se empezó a escribir en el siglo IV, sino que se empezó a escribir 1600 años antes de Jesucristo. Entonces, imagínense, 1600 antes de Jesucristo más 2000, empezó a escribir hace más de 3600 años. La Biblia fue escrita por muchas personas de diversas características y nacionalidades. ¿A qué le llamo de diferentes características? Bueno, pues que había de todo tipo de gente que lo escribió. Había desde reyes hasta boyeros. ¿Qué es un boyero? ¿Eh? Que cuida ganado. Es una gente que cuida los bueyes. Entonces, ¿será una gente muy importante el boyero? Muy importante, así que digan, me postre a sus pies, como dice el Rey León. ¿Verdad que no? El rey sí era una gente muy importante, pero había muchos tipos de personas, había profetas, había gente que se dedicaba, que Dios les dijo que se dedicaran a escribir las cosas. Había muchos tipos de hombres, legisladores, hombres que unos se conocieron con otros y otros que nunca se conocieron, porque hagan de cuenta, Moisés, por ejemplo, no conoció a Esdras. ¿Por qué? Pues porque Moisés vivió 1600 años antes de Cristo y Esdras vivió 600 años antes de Cristo. Entonces hay una diferencia de 1000 años. Sin embargo, toda la Biblia guarda una perfecta unidad entre el primer libro y el último libro. La Biblia fue escrita en varios idiomas, principalmente en hebreo, en arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito básicamente en griego. Y de igual manera, en el Nuevo Testamento es lo más reciente, digamos que el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente en un periodo de 100 años o poco menos de 100 años. Se dice que la última carta que se escribió fue el libro del Apocalipsis, que se escribió aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Y el primer evangelio no se sabe si fue Mateo, Marcos, Lucas, pero tuvo que haber sido alrededor del año 33, 35, o sea, más o menos después de la muerte de Cristo. Entonces digamos que en un periodo como de 70 años se escribió el Nuevo Testamento. ¿En qué idioma dijimos? En griego, Nuevo Testamento. ¿El antiguo en qué se escribió? En hebreo y en arameo. Ok, pero aquí el punto es que la gente dice, es que no entiendo lo que dice la Biblia. Y luego, cuando la estoy leyendo, abro, por ejemplo, en Segundo de Crónicas, que empieza con la genealogía de no sé quién, y es aburridísimo. Y entonces empezamos a leer y dices, mejor le cierro. ¿Qué es la Biblia? En realidad, ¿qué es la Biblia? Bueno, como dije, es una biblioteca lo que tenemos aquí. Pero la Biblia básicamente es un espejo. ¿Cuál es la función de un espejo? ¿O qué hacemos en un espejo? Vamos a suponer que vamos a ir a una fiesta. Para ir a una fiesta, ¿con qué vestidos te vistes? Los mejores, ¿no? Vas a una boda, te vas a vestir con lo mejor. ¿Y para qué usas el espejo? Para ver cuál es tu apariencia. Si estás bien peinado, si te hiciste en el caso de los hombres bien la corbata, en el caso de las mujeres si no tienen vestido el dobladillo caído, se voltean y se ven el dobladillo, ven cómo se les ve el dobladillo, los zapatos, se revisan las medias si no están rotas, los hombres si no traemos desfajada la camisa. ¿Qué es lo que hacemos en el espejo? En el espejo también vemos si estamos mugrosos, si me rasuré bien. A la hora que te estás rasurando, si por ejemplo como el hermano que se recorta el bigote, lo tiene que hacer ¿en dónde? ¿Frente a qué? Frente a un espejo, porque el espejo nos da la imagen de lo que nosotros somos y el estado en el que nos encontramos.
¿Qué pues diremos que es la Biblia? La Biblia, sobre todas las cosas, es un espejo en el cual podemos vernos cómo somos y cómo Dios quiere que nosotros seamos. Mira, la Biblia habla, por ejemplo, de que había un edificio que Dios le pidió a un hombre que se llamó Moisés que construyera. Este edificio se llamaba el tabernáculo de reunión. Para que me entiendas, era como una carpa, como una tienda de campaña de manera rectangular, y estaba ubicada más o menos al centro de un terreno igualmente rectangular. Este terreno estaba bardeado, entre comillas, con unos palos que habían puesto de forma vertical y unas cortinas. Y no podías entrar por ningún lado, sino solamente por un lado a ese lugar que se llamaba ¿el qué? El tabernáculo de reunión. Para entrar había 4 columnas que daban lugar a 3 puertas o 3 lugares por los que podías entrar. Y entrando, lo primero que veías era un altar del sacrificio que era muy grande. Era, ¿cómo diré? Como un asador, para darnos una idea, de un tamaño muy grande. En ese instrumento lo que hacían era hacer sacrificios de animales, de bueyes, de corderos, de becerros, y los ponían a asar ahí algunas partes de esos animales. Pero después había una fuente, era una fuente de un metal que se llama bronce. Curiosamente, absolutamente todos los muebles del tabernáculo, estos 2 que estoy diciendo y otros muebles más que estaban en el interior del tabernáculo tenían medida. Es decir, decía, por ejemplo, le dice Dios a Moisés, en el interior hasta el fondo del tabernáculo de reunión, le dice, te vas a hacer una caja de madera de gómer, es decir, el tipo de madera que tenía que usar. Y le dice, y la vas a hacer una caja de tanto de largo, por tanto de ancho, por tanto de alto, y la vas a cubrir por dentro y por fuera de oro. Y tenía las medidas. Y le dice, te vas a hacer unas varas y todo, pero de la fuente de bronce no había medida. ¿Qué era la fuente de bronce? La fuente de bronce era, hagan de cuenta, una piscina muy grande, pero no tan grande como una alberca olímpica, pero no sabemos las dimensiones porque, repito, no había medidas de cuánto pesaba, de cuánto era el diámetro, y la característica era que estaba sostenida por, a su vez, 12 bueyes que habían hecho del mismo material de bronce. 3 bueyes miraban al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al poniente. Pero la principal característica de esta fuente de bronce es que el fondo de esa fuente de bronce estaba pulida. ¿Y por qué estaba pulida? Porque en aquel entonces no había, ¿saben qué? Espejos. Y la mejor calidad de espejo era el bronce pulido. Entonces, lo que Dios está diciendo a través de la fuente de bronce es, dice, tú, a la fuente de bronce lo que tenían que hacer los sacerdotes era, cuando entraban, se tenían que lavar. Y se tenían que lavar, ¿y para qué el fondo estaba pulido? Para que vieran la mugre que tenían ellos en su persona o en su vestimenta. Por eso digo que la Biblia es como un espejo, porque la Biblia es el lugar al que nosotros tenemos que concurrir, así como en el Antiguo Testamento concurrían los sacerdotes y se lavaban las manos y se lavaban y se veían si estaban mugrosos. De la misma manera nosotros, ¿cómo tenemos que leer la Biblia? Viendo lo que Dios dice de otros que sirven para mi vida. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay muchos héroes en la Biblia. Uno de ellos, David, otro pudiera ser Sansón, otro Jeremías. Bueno, gente que hizo muchas cosas y que tuvo Dios un trato muy especial con ellos. Vamos a poner un ejemplo de que hasta creo que los niños han escuchado de él. ¿Alguien no ha escuchado la historia de Sansón? ¿Todos la han escuchado? O sea que si le digo a alguien que me la cuente, se para y me la cuenta. Sí, ¿verdad? En teoría la sabemos, ¿no? Es un hombre que, bueno, era un matrimonio que no podía tener hijos
y hacen un pacto con Dios y le dicen a Dios que si les da un hijo, ellos lo van a dedicar a este hombre para que sea nazareno. ¿Qué quiere decir eso? Que no iban a permitir o le iban a prohibir al muchacho que se cortara el pelo, que tomara sidra, que estuviera en un lugar donde hubiera un muerto, o sea, una serie de restricciones que iba a tener a lo largo de su vida este muchacho. Y Dios les concede y permite que tengan estos dos, este hombre, este matrimonio que ya era grande, que tuvieran un hijo al que ponen Sansón, por nombre Sansón. Pero Sansón tenía la característica, bueno, tenía dos características. La primera es que era un hombre que todos sabemos que era muy ¿qué? Era muy fuerte. Y era tan fuerte que, bueno, que con una mandíbula de burro, dice que un día mató a no sé cuántos de un ejército. Y era tan fuerte que los enemigos del pueblo de Israel le temían. Y cuando nosotros leemos esa historia, ¿a quién no le gustaría ser como Sansón? ¿No? A todos nos gustaría ser como Sansón. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de la vida de Sansón? ¿Cómo puedo usar el espejo que Dios me está poniendo a través de la vida de Sansón para ver reflejado en mi vida? ¿Cuál fue el problema de Sansón? El problema de Sansón es que él sabía que era un hombre que había sido dedicado a Dios y que toda su vida, si ustedes leen con detenimiento su vida, que no debe de llevar, no sé, más de 4 o 5 capítulos del libro de los jueces, se van a dar cuenta que toda su vida estuvo tentando a Dios. Toda su vida. Por ejemplo, dijimos que una de las características del nazareno es que no debe de ¿qué? De acercarse a ¿quién? A los muertos. ¿Saben qué hizo una vez? Una vez mató a un león y cuando regresó, dentro del león había un panal de miel. Y como al joven se le antojó, fue y algo que estaba prohibido para él. Dios les había dicho, esa fue una. Otra, Dios les había dicho que no quería que se juntaran con mujeres de otro pueblo que no fueran israelitas. ¿Y qué creen que fue? Dalila era muy judía, muy judía, muy judía. Dalila era una filistea. Y entonces, ¿qué? Fue con Dalila. Y no creo que anduvieran sudaditos de la mano, ¿o sí? Y fue otra vez a tentar a Dios. Y de esta manera estuvo tentando y tentando y tentando a Dios. ¿Y qué es lo que hacía Dalila? ¿Cuál era el objetivo de Dalila? Saber cuál era el secreto de la fuerza de Sansón, porque era la fuerza de Sansón era lo que atemorizaba a sus enemigos. Y entonces va con Dalila y le dice, dime, Sansoncito, y haciéndole chinito en el pelo, ¿no? Recostado ahí sobre de él. Como estamos hablando de qué, de un qué, de un qué, de un espejo. ¿Qué tiene de semejante la vida de Sansón con mi vida? Pues que cuando encuentro una tentación digo, a mí no me va, porque el menso de Sansón sí le pasó, pero a mí no. Y lo que Dios quiere es que nosotros veamos y aprendamos de las cosas que suceden en las personas que cuenta la Biblia, para que nosotros aprendamos de la experiencia de ellos para con nuestra propia experiencia. Espero que aquí no haya nadie que no haya venido el domingo pasado por causa del supertazón. Porque si alguien no vino por causa del supertazón, es alguien semejante a que está con un pie en Israel y con el otro pie con los. Pero eso dices, es que eso es lo que quiero que me enseñen. Pues eso es lo que te digo que tienes que hacer tú, leer y ver la palabra de Dios como lo que es un qué. ¿Qué tengo yo que aprender de la vida de este hombre o de esta mujer que estoy leyendo? Por ejemplo, otro ejemplo, lees el libro del profeta Jeremías y dice el profeta Jeremías en alguna parte, dice, está Dios le da un mensaje a Dios al profeta Jeremías para que le diga al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que o se arrepienten o dejan de hacer algunas cosas
o van a venir a invadirlos. Y les dice, de día y de noche te he mandado a ti desde muchos años atrás, desde las épocas de tus padres, te he mandado profetas y mensajeros que te den el mensaje. Y tú no has querido obedecer. Y has levantado incienso y has levantado lugares altos a la reina del cielo. Y tú no te has postrado delante de mí y subes y ofreces libaciones a la reina del cielo en los lugares altos y en las azoteas de tus casas. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Dios a través del profeta Jeremías al pueblo de Judá? Que habían traicionado a Dios, que desde hacía muchos años les estaba enviando mensajeros de día y de noche, durante muchos años les envió para que volvieran al camino, y que lejos de volver al camino, ellos seguían ofreciéndole incienso. ¿Qué es incienso? ¿Mande? Es un aroma. ¿Y un aroma a qué lo podemos asemejar? A la oración. Dice, y tú estás levantando oración de día y de noche, ¿a quién? A la reina del cielo. Y no escuchas el mensaje que yo te he mandado a través de mis siervos los profetas, desde Moisés y aún desde antes. ¿Y tú crees que el pueblo de Judá entendió? No entendió. Y la pregunta es, ¿entendemos nosotros cuando leemos eso? Porque, te repito, es mucha la gente, y te aseguro que no es solamente a mí, sino a mucha gente a su vez, a la que dicen, es que yo no le entiendo a la Biblia. Es que la Biblia no la leemos como si quisiéramos entenderla, la historia. Y la historia es importante para entender algunas cosas, muchas cosas importantes a su vez. Pero lo más importante de la Biblia es el mensaje que tiene Dios para conmigo. Para que yo vea reflejada la manera en la que soy y que a Dios no le gusta. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, nosotros como papás, como padres, hablando de padres a hijos, yo digo, Señor, ¿cómo le hago para educar a mi hijo? ¿O cómo hago para educar a mi hijo? Y entonces puedes ver cosas que debes hacer o cosas que no debes hacer. Por ejemplo, dice en el Nuevo Testamento, dice, no exasperes a tus hijos. ¿Qué quiere decir no exasperes? ¿No los qué? O sea, si te piden el coche tú, si te piden dinero, no que no los hagas enojar. A ver, no exasperes a tus hijos. No exasperar quiere decir que ahorita le cambias una señal y al rato le pones otra y luego mejor no, porque el chamaco no va a saber, bueno, entonces sí o no. No, pues ahorita es no, o sea que depende de cómo te agarres. Si te agarro de buenas sí, si te agarro de malas no. Eso es exasperar. ¿Aprendes algo cuando te dicen no exasperes a tus hijos? ¿No? A que nosotros debemos de ser firmes, pero firmes en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, no en cuanto a, no, pues yo me amacho y aunque la regué ni modo, yo me amacho y aquí me quedo. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que se trata de ver es mis errores en mi vida para agradar a Dios. Otro ejemplo de padres e hijos. Por ejemplo, había un sacerdote en el Antiguo Testamento que se llamaba Elí. Y este sacerdote tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos hacían un verdadero relajo en la iglesia, o sea, en el templo. 2 hijos tenían, pero estos hijos eran tan tremendos que dice que se acostaban a fornicar con las mujeres a la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Y ustedes qué creen que hacía Elí, el papá? Nada. Nada. ¿Ustedes creen que pues ya está grande, ya saben lo que hacen, ellos también son sacerdotes y yo, Zafín Zafado, me hago para atrás?
Tienes que leer lo que Dios le dijo a Elí para que veas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Oiga, hermano, pero mi hija o mi hijo ya es un adulto. Pues eran adultos los hijos de Elí. ¿Qué es lo que Dios le dice a Elí? Lo que Dios le reprocha a Elí. Les dice, mira tú, Elí, tú sabías que tus hijos se acostaban con mujeres a la entrada del tabernáculo y no se los impediste, no prohibiste, porque ellos sabían que estaba prohibido. No se los impediste. Y dice literalmente, no les estorbaste. ¿Necesitas más explicación? ¿Será muy difícil leer la Biblia? Lo que pasa es que nosotros tenemos, repito, que ver la Biblia como lo que es. Es un espejo de las actitudes que yo tengo. Dice, por ejemplo, la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo dice en Romanos, dice, porque no hay bueno ni aún uno. Bueno, así como tanto como uno, no. Aquí está el primero. Es lo que nosotros decimos, ¿no? Porque cuando nos enfermamos, ¿qué decimos? Pero yo ¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¿O no? ¿Sí o no? Que nos quedamos sin trabajo, pero ¿qué hice si hay unos más flojos que yo? ¿Qué hice yo para merecer? No hay bueno ni aún uno. Algo que es básico, así de la tabla del cero, es que nadie puede agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Qué quiere decir la palabra fe? ¿Qué es la fe? Mira, es de las cosas que dice uno, wow. De las pocas definiciones que vienen en la Biblia así tan claritas, es la de la palabra fe. Y la palabra fe dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, da la definición de fe y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir convicción? ¿A qué te suena? ¿De dónde vendrá esa palabra de convicción? De convicto. ¿Qué es un convicto? Un preso. Un convicto, un convencido es alguien que está preso de su resolución. ¿Sí me lo estoy dando a entender? Es decir, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción. Yo estoy preso de lo que yo creo. Y como yo creo, dice una parte de la Biblia, dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen, pero además estos de creer tiemblan. O sea, estos sí creen en serio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ellos no lo obedecen. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es ser convicto de lo que crees de Dios. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú te declaras un preso de lo que Dios te pide, ya estás del otro lado porque tienes fe. Entonces tú puedes entender muchas cosas que están escritas en la Biblia. Porque entonces dice que la fe se revela por fe y para fe. Si tú tienes fe de que abres la Biblia y dices, bueno, antes de abrir la Biblia dices, Señor, yo voy a leer tu palabra y quiero que me muestres cómo soy, de qué cosas me tengo que desprender a través de tu palabra. Y crees que abriéndola y leyendo un pedazo vas a encontrar algún defecto, alguna cosa que Dios quiere que te deshagas de esa cosa. O alguna manera en la que Dios quiere que tú pienses ahora. Si tú lo crees así, Dios te va a empezar a hablar. Y dice, porque en la palabra de Dios se revela por fe, porque la voluntad de Dios se revela en la palabra de Dios por fe y para fe.
Es decir, para que sigas teniendo fe y avances en el conocimiento de Dios. Y a su vez, del conocimiento no es solamente saber en qué página está la historia de Sansón, no se trata de eso. Se trata de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer es leer toda la Biblia. Hijo, no le haga, pero está así. Pues si dijimos que hay que tener fe, y para tener fe es que la Biblia es la palabra de Dios. Dime, ¿quién de los que estamos aquí cuando leemos la Biblia no nos da sueño? ¿Nadie? Ya todos la acabamos. Pero de esos que les da sueño, ¿quiénes se levantan a leer la Biblia de pie? ¿O has visto alguna vez a un soldado que leyendo se caiga de sueño? ¿Verdad que no? Somos guarines, pero nos fijamos, ¿no? ¿Verdad que sí? Es decir, si tú dices, voy a leer la Biblia, sí, pero vas a leer la Biblia a las 10 de la noche, ya que acabó la ley y el orden, ya que va a empezar el noticiero del Canal 2, o ya que empezó, ya que acabó tu programa favorito, ya que estás bañado, ya que está tu cama toda arropadita, está haciendo un frío del cocol, ya te tomaste tu chocolatito, ya todo, ya estás con tu pijama, con tu batita, con tu Biblia, te sientas en tu camita, te subes, te tapas, vas a leer tu Biblia. ¿Quién ha luchado contra el sueño? ¿Quién dice, y me paro a leer? Porque esto es importante. Es el mes, pues por eso no le entiendo. Porque en primer lugar no creo que es un espejo. En primer lugar, Dios se equivocó porque sí hay uno bueno. Y ese soy yo. Y todos pensamos de nosotros mismos eso. Porque no pensamos que merecemos la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Bueno, en los vecinos de junto y de al lado y de enfrente y de atrás, pero en mí no. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero que cuando se trata de luchar para saber de qué cosas me tengo que deshacer porque es la voluntad de Dios, ahí sí no, ahí sí me acurruco. Es muy importante que leamos la Biblia. Es muy importante que luchemos por leer la Biblia. Es muy importante que seamos sinceros delante de Dios. Dice, no se sabe con exactitud, se supone que creen que saben quién es el autor de la carta a los hebreos. Pero el autor de la carta a los hebreos dice, porque no hay en medio de nosotros alguien que haya resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. ¿Saben qué quiere decir eso? Que en medio de nosotros no hay nadie que haya dicho, no me voy a acostar a dormir, me voy a levantar y voy a quedarme aquí en el frío para no dormirme, porque si me acurruco, me duermo. Es decir, no hay uno de nosotros que luchando contra el pecado le haya salido sangre de la lucha tan encarnizada que sostuvo contra el pecado. No, al primer jalón de greñas que nos dan, dicen, no, bueno, mejor me duermo. No somos hombres de pleito, decimos, ¿no? Cuando debiéramos de ser hombres de pleito en el buen sentido, en el sentido en el que dice la Biblia, de luchar. Pero no es un regaño, es más bien que cada uno de nosotros pueda entender que no son unos cuantos ¿qué diré? A los que Dios les da el conocimiento de la Biblia. No es que entiendan toda la Biblia, porque tampoco, no hay uno solo que entienda toda la Biblia. Pero sí hay muchas cosas que Dios quiere que tú entiendas y que no las has entendido porque no le has dedicado el tiempo a la Biblia. Es más, si hiciéramos una encuesta, me sorprendería, yo creo que ni el 25% trae su Biblia. Al fin que ya se la saben. Es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Porque, y no solamente leer la Biblia, sino leer la Biblia para ver qué errores tengo yo, porque dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice, porque no son los oidores de la ley
los que serán justificados. No es el que está oyendo este sermón y que dice, ahora sí lo entendí. No es ese el que va a ser justificado. El que va a ser justificado es el que le entendió y y lo puso por obra. Porque dice el apóstol Pablo, dice, porque no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley es los que van a ser justificados. Entonces, si tú aquí no se trata de que, entonces quiere decir, hermano, que si leo la Biblia, ahora sí ya, sin problemas me voy derechito al cielo. No has entendido. No has entendido que lo que se te está pidiendo es que veas la Biblia como un espejo, como lo que es, para que leyendo las cosas en la Biblia, entiendas y veas cuál es tu condición sucia o nuestra condición sucia delante de Dios, y eso haga arrepentirnos y pedirle a Dios que sea quien venga a limpiarnos. Porque ¿quién se puede limpiar por él mismo? Es decir, en otras palabras, ¿quién es autosuficiente para limpiarse a sí mismo? Hablando en el sentido del pecado, por supuesto. Nadie. Por eso Jesucristo fue dado como intermediario. La Biblia plantea cosas muy firmes y son, ¿cómo diré? Estatutos muy firmes que son inamovibles. ¿Qué quiere decir inamovible? Que no cambian, que no se mueven, que no se pueden mover. Y dice, la paga del pecado es que es muerte. Un pecado o muchos. Uno o muchos, no importa. La paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que si tú y yo tenemos un pecado solamente, nuestra condición es ¿de qué? Es de muerte. Pero después dice, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. Ahora dice otra parte, en la carta a los Hebreos dice, y casi todos los pecados son quitados por la sangre. ¿Qué quiere decir eso de que es quitado de la sangre, por la sangre? Quiere decir que tiene que morir alguien que sea inocente de haber cometido pecado para que mi pecado pueda ser limpiado. A ver si me doy a entender con este ejemplo. Mira, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, en el Edén, dice que Dios le dijo a Adán que que podían comer de todos los frutos menos del fruto del árbol del bien y del mal. Y después le trae a Eva o forma a Eva. Y después dice que viene la serpiente y engaña a Eva, y Eva come de la manzana y le da a Adán, y los dos comen, y entonces se dan cuenta de que han caído en un estado que a Dios no quería en el que cayeran. Y Dios los castiga y los expulsa del paraíso. Y ellos, cuando se dieron cuenta de que habían pecado, ¿qué fue lo que hicieron? Dice que cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Eso es semejante a que yo quiera borrar mis pecados de mi vida. ¿Sirvió ese delantal que se hicieron Adán y Eva? ¿Cómo los expulsó Dios del paraíso? ¿Cómo dice que los sacó del paraíso? ¿Qué les hizo? ¿Les dejó con el delantal de hojas de higuera? Se los quitó, se fueron encuerados? ¿Cómo se fueron? Los cubrió con pieles de oveja. ¿Te das cuenta? Que ¿quién fue el que los cubrió de la vergüenza de su desnudez? ¿Ellos o Dios? ¿Y quién tuvo que morir para cubrir la vergüenza de su desnudez? ¿Un animal que la debía o la temía? Ni la debía ni la temía. Ese animal, entre comillas, es cuando viene Juan el Bautista y que ve a Jesús que dice, ese es ¿qué? Que me va a cubrir, porque es el que quita ¿qué?
El pecado del mundo. Todos los pecados, o casi todos los pecados, son limpios por la sangre de un ser inocente. ¿Quién es ese ser inocente? Jesús. Es importante que leas. Es importante que leas y que veas en la Biblia que la Biblia es un espejo de mis actitudes y que Dios está ávido por mostrarme las cosas que de mí no le agradan a Él para que las cambie, para que me arrepienta, para que sepa cómo comportarme con mi hijo, con mi esposa, cómo debo de estorbarle a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, cómo debo de vestirme. Las mujeres, dice, que nos vistamos, que se vistan de cierta manera, no con peinados acá ostentosos, ni dice cómo debe de vestir el hombre y la mujer recatadamente. Del varón dice que vistamos varonilmente, con espuelas y polainas y pistolas, ¿eh? ¿Eso es vestir varonilmente? No, como hombre, nosotros sabemos cuáles son la vestimenta del hombre, ¿no? Debemos de vestir varonilmente y la mujer con todo recato, ¿no? Por decir solamente alguno, ya está echando piedras. No estoy poniendo ejemplos, simplemente para que si tú estás interesado en cómo debemos de vestir, seas hombre o seas mujer, lo sepas hacer para agradar a Dios. Aquí la clave es que tienes que verte cómo Dios te ve y cómo Dios quiere que te veas. Y para eso necesitas, ¿qué fue lo que dijimos? Fe. Si no tenemos fe, no vamos a leer. Si no tenemos fe, no vamos a obedecer. Si no tenemos fe, no vamos a ver nuestros defectos en los defectos de otros, sino que vamos a decir, híjole, ese Sansón tan menso, ¿cómo le fue a soltar la sopa a la Dalila, no? Se lo hubiera seguido choreando. Y no nos damos cuenta de que estuvo tentando y tentando y tentando y tentando Sansón a Dios, como algunos de nosotros tentamos y tentamos y tentamos y tentamos a Dios. Ahora sí, Diosito, te prometo que voy a ir aunque sea el supertazón. Ahora sí, Diosito, tú nomás sácame de esta. Ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes.